Buenas noches, mis hermanos y amigos. Hoy seguimos con las bienaventuranzas y vamos a leer de Mateo 5, el verso 10. Mateo 5, verso 10. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos, los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, pastor, hay muchos que están padeciendo persecución por causa de la justicia. No. Aquí no está hablando de los políticos. No. Ni ninguna persona que esté o se considere perseguido político. No está hablando nada de eso. Un ejemplo de lo que el Señor dice aquí encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, desde el verso 25, leo. Fíjense, un ejemplo de que son perseguidos por la justicia. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Hechos 5, desde el verso 25. Pero, dice la palabra del Señor, pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote le preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles estaban siendo perseguidos por predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Sí, predicar el evangelio. Roma, que era la primera potencia mundial en ese tiempo, ellos solo admitían a César como el único rey y el que podía gobernarlos. Predicar de alguien que era rey y estaban por encima de César era un delito que se penaba muchas veces con la muerte. Oh, sí. Y ellos tenían también a los judíos que por celo del camino, es decir, de Jesús, andaban en contra de la predicación del evangelio y les prohibieron que prediquen el evangelio. Pero los apóstoles no dejaron de predicar y les contestaron firmemente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis hermanos, amados, la persecución está en marcha. Saben que en algunas partes de Estados Unidos, algunos estados y en Europa, es prohibido predicar el capítulo 1 de Romanos. Es prohibido. Algunos inclusive, ¿no?, tachan el libro de Romanos. Hay también de estas iglesias llamadas liberales. ¿Por qué? Hay pastores presos en Canadá. Sí, por predicar contra la homosexualidad, contra el lesbianismo. Y eso cada vez va a ser más concurrente en todo el mundo. Aún hoy, aquí en nuestro país, el Ecuador, podemos predicar lo que dice la palabra de Dios de este pecado, pero en muchas partes no. Reitero, hay presos.
Ni hablar de la China. En China hay gente que está muriendo, cristianos muriendo o escondidos por la persecución contra el evangelio. Sí, existe la persecución. Aún nosotros podemos hacerlo libremente. Así que hay que predicar, hermanos. Hay que testificar de Cristo. Hay que hablar de su palabra. La gran persecución contra la iglesia vendrá porque la iglesia verdadera, la iglesia cristiana, la que cree que los cielos y tierras pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, esa iglesia estará perseguida. Sí, de hecho hay iglesias que han cedido y hoy, entre comillas, iglesias y pastores que están de acuerdo con la homosexualidad, con el lesbianismo, aún con la pedofilia. Están de acuerdo con eso. Dicen, no, pues no vamos a detener la marcha del mundo. El mundo va hacia allá. No, mis hermanos, el verdadero cristiano, el verdadero cristianismo será perseguido. Es perseguido. Por tanto, el Señor dice, bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, usted mismo o usted misma. De repente tiene un nuevo trabajo, entra a trabajar a la oficina, ¿no? ¿Y qué sucede en ese trabajo? Usted no participa de las bromas de doble sentido. No participa de las tomas de alcohol. No participa de las palabras sueces. No participa. Entonces vienen las burlas y la persecución porque usted incomoda a la gente. Y así debe de ser. El cristiano no debe de ser cómodo para el mundo. Somos sal. Somos sal. Eso dijo el Señor. Somos la sal del mundo. Y la sal siempre provoca reacciones. Somos la sal del mundo, no el azúcar para caerle bien al mundo. No, somos la sal. Eso dice el Señor. Pero si la sal pierde su sabor porque se acopla al mundo, porque se amista al mundo, es decir, sigue la corriente del mundo, lo más probable es que esa sal fue una sal falseta. Nunca, en realidad, nunca tuvo poder. Pero, mis hermanos en la fe, la persecución es constante. Aún en su casa, alguien se convierte a Cristo y ya no participa de grandes bacanales con alcohol. No participa. Se lo hace a un lado, se burla. Son persecuciones pequeñas. Pero mis hermanos y hermanas, ¿no? Miren, en la segunda carta a Timoteo, quiero leerles del capítulo 3, 2 versículos. Segunda carta a Timoteo. Miren lo que el Señor dice aquí, del capítulo 3, de la segunda carta a Timoteo. Vamos a leer primero el verso 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Recuerde esto. Personalmente yo no creo que esté hablando del mundo. Está hablando aquí Pablo del carácter de los hombres en las iglesias. En las iglesias. Y el verso 12 de la segunda carta a Timoteo capítulo 3 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En el capítulo 3, el verso 2, cuando dice, habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, en las iglesias hay ya hombres y mujeres amadores de sí mismos. Viven para ellos.
Viven para ellos. Y cuando viven para ellos, no les importa lo que la palabra de Dios dice. Se sienten orgullosos de su religión o de su religiosidad. Se sienten orgullosos de su templo o de su edificio, de lo moderno que es, de todo lo que pueden hacer. Y se sienten orgullosos de eso. Pero en verdad no son creyentes. En el nombre de Jesús hacen muchas cosas, pero de ellos habla el Señor. De ellos habla el Señor. Pero cuando un cristiano vive como debe de ser, repito el verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Miren lo que el Señor Jesús en Juan capítulo 12, el mismo Señor Jesucristo advierte a los creyentes. Juan 12, verso 25, dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que ama su vida, es decir, el que quiere que los hombres y mujeres todos hablen bien de él, hablen bien de ella, aunque eso vaya en detrimento del evangelio. ¿Sí es? Para que no hablen mal de mí, ¿no? Mis compañeros, mis familiares, para que no hablen mal de mí. También participo en la toma de alcohol. También participo fumando. También participo de sus malas bromas. También participo de toda esa suciedad. Para que no hablen mal de mí. Para que no digan que soy un disociador o un antisocial. Tengo que participar con ellos. Y es lo que el Señor está diciendo aquí. El que ama su vida la perderá. El que ama su vida. El que ama que toda la gente hable bien de él, ¿no? El que aborrece su vida en este mundo la ganará. Sí. El que no me importa lo que la gente diga, pero yo voy a agradar a Cristo. No importa lo que la gente piense, pero yo voy a agradar a Cristo. Eso es lo que debe primar en el pensamiento cristiano. No importa la persecución, no importa que la gente nos diga lo que sea, aún cristianos, no importa lo que digan. Pero nosotros estamos para agradar a Cristo, porque la Biblia es lapidaria. Sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, mis hermanos, ser cristiano, ser cristiana, es hablar de Cristo, vivir a Cristo, tratando de agradarlo a Él. Así hablen mal de nosotros, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Si estamos agradando a Cristo, no importa a quién desagradamos. Pero si estamos agradando al mundo y no a Dios, sí importa a quién estamos agradando. Tarde o temprano recibiremos la retribución de nuestro comportamiento, de decir con nuestros labios que somos cristianos, pero con nuestros hechos parecemos que servimos a los demonios. Por eso, en el nombre de Jesús, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Si por causa de eso, mis hermanos, por causa de vivir en Cristo, hace pocos días me hicieron una pregunta, una hermana: pastor, he descubierto que mi hijo es homosexual. Lo he descubierto. Me lo habían dicho, yo no lo sabía. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? En primer lugar, no lo rechace. Acérquese a él. Dígale que lo ama y háblele abiertamente del amor de Dios, del amor de Cristo. Háblele abiertamente a las consecuencias de seguir a Cristo o rechazar a Cristo. Sí, pero pastor, tengo miedo que mi hijo de ahí me rechace. Lo más importante es que usted le hable de Cristo. Así la rechace. Así la rechace. Pero háblele de Cristo. Porque el verdadero amor habla de Cristo. Oh, sí. Ser perseguidos en este mundo no es fácil. Porque a veces nuestros propios amigos nos persiguen
por el hecho de ser cristianos. Pero hay gente muriendo, cristianos muriendo en el mundo por testificar de Cristo. De modo que estas pequeñas persecuciones que tenemos en la casa, en la familia, en la oficina, no son nada. Hay gente muriendo, hay gente presa por testificar de Cristo. Por eso, mis amigos y hermanos, oremos por aquellos que están sufriendo persecución a causa de la justicia, porque testifican de Cristo. Oremos por ellos, que el Señor los guarde, los proteja y les dé fuerzas para seguir adelante. Que Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.